Now, on Tuesday, Musk appeared in the Oval Office to take questions next to an intern who didn't seem to be paying much attention. Elon Musk está acostumbrado a ser el tipo más inteligente de la sala, el genio multimillonario que capta la atención con cada palabra. Pero cuando estuvo junto a Donald Trump en la oficina oval, pareciendo más un pasante perdido que un magnate tecnológico, Seth Meyers vio una oportunidad y la aprovechó. Con precisión y un ingenio brutal, Meyers destrozó el ego de Musk en la televisión nacional, convirtiéndolo de un visionario autoproclamado en un chiste andante. La audiencia estalló, Internet explotó, y por primera vez, Musk no tuvo respuesta. ¿Cómo logró un monólogo nocturno dejar sin palabras al multimillonario más ruidoso del mundo? Elon Musk ha pasado años construyendo una imagen pública como el genio definitivo, un visionario, un disruptor, el tipo de multimillonario que capta la atención de líderes mundiales. Quiere ser visto como la persona más inteligente en cualquier sala, el tipo que da la mano a presidentes, no solo un empresario rico, sino una figura histórica en construcción. Él se alimenta de esa percepción. Pero entonces llegó el momento en la oficina oval, y de repente, la ilusión se rompió. Is to restore democracy. This may seem like, well, aren't we in a democracy? Well, if you don't have a feedback loop, FAX, we would have to, if you it's all right. De pie junto a Donald Trump, Musk no parecía el magnate tecnológico que supuestamente está moldeando el futuro de la humanidad. No parecía el CEO audaz que envía cohetes a Marte, revoluciona los autos, y supuestamente tiene todas las respuestas. Simplemente parecía incómodo, fuera de lugar. Elon Musk answered questions in the Oval Office on Tuesday to defend his government takeover after several judges intervened to slow him down. Oh, and Donald Trump was there. Y entonces, Seth Meyers lanzó el golpe de gracia. Musk parecía menos un multimillonario y más como el guardia de seguridad que vino con el edificio. El público enloqueció, no porque fuera una burla exagerada, sino porque era completamente acertada. Fue uno de esos raros momentos en que un chiste no solo acierta, sino que destruye por completo una imagen cuidadosamente construida en cuestión de segundos. El lenguaje corporal lo decía todo. Trump estaba allí, altivo y relajado, irradiando su habitual exceso de confianza. Ámalo u ódialo, el tipo siempre parece que pertenece a la sala, incluso cuando no tiene ningún sentido. Pero Musk estaba ahí parado como si no supiera si debía hablar, sentarse o simplemente retroceder lentamente de la cámara. Era lo opuesto exacto a la persona dominante y en control que intenta proyectar. Para alguien tan obsesionado con el estatus y el poder como Musk, esto debió doler. No solo quiere respeto, quiere sumisión. Quiere que la gente lo vea como un genio único en la vida, un Nikola Tesla moderno que está remodelando la civilización. Pero en ese momento, no era el protagonista, ni siquiera era un actor de reparto, solo estaba ahí. Right. Well, we do find it sort of rather odd that, there are quite a few. Toda la marca de Musk se basa en la idea de que está por encima de los CEO normales. No es solo un hombre de negocios, es el hombre de negocios, el que marca la agenda del futuro. Pero en ese entorno, al lado de un verdadero jefe de Estado, el contraste fue brutal. Trump, con su bravuconería exagerada, aún se veía más cómodo en la sala que Musk. No ayudaba que la imagen de ambos juntos fuera inherentemente ridícula. Musk, el supuesto genio, junto a Trump, un hombre conocido por su, digamos, poco convencional liderazgo. Pero en lugar de ser el alfa en la sala, Musk parecía un pasante que entró accidentalmente a la reunión equivocada y no sabía cómo salir. Y ese es el problema. Musk odia parecer débil. Se alimenta del control, de ser el que da las órdenes. Pero en ese momento, lo único que la gente vio fue a un multimillonario incómodo parado junto a Trump, esperando permiso para hablar. Mr. Musk, you said on X that an example of the fraud that you have cited was $50 million of condoms was sent to... A Elon Musk le encanta pensar que es la persona más inteligente en la sala. Tuitea como si tuviera todas las respuestas, opinando sobre todo, desde la ciencia de cohetes hasta la política mundial, incluso cuando no tiene experiencia real en el tema. Pero cuando afirmó que el gobierno de EE.UU había enviado $50 millones en condones a Gaza, quedó claro una vez más que la verificación de hechos no es precisamente su fuerte. ¿El problema? Esa afirmación era completamente falsa.
1,000. I mean, we will make mistakes, but we'll act quickly to correct any mistakes. If it went to Mozambique instead of Gaza, I'm like, okay, that's not as bad, but still, why are we doing that? Los condones no fueron enviados a Gaza en absoluto. En realidad, eran parte de un programa de prevención del VIH de larga duración en Mozambique, un país completamente diferente y un asunto totalmente distinto. Pero para cuando alguien pudo corregirlo, la desinformación ya se había difundido. Su enorme cantidad de seguidores, millones de personas que tratan sus palabras como noticias de última hora, empezaron a repetirlo como un hecho, esparciendo la afirmación falsa por las redes sociales a una velocidad récord. Y entonces, Seth Meyers lanzó el remate perfecto. No necesitó entrar en una explicación profunda ni mostrar una presentación con los muchos errores fácticos de Musk. Solo soltó una línea devastadora. Yeah, I mean, you can't expect a guy with 12 kids to get the facts right about condoms. No puedes esperar que un tipo con 12 hijos sepa los datos correctos sobre condones. La audiencia estalló. Y honestamente, ¿cómo no iban a hacerlo? La ironía era demasiado buena. The importance of having enough children to sustain our numbers and not plummet into population collapse, which is currently happening. Population collapse is a real and current thing. Musk, el mismo tipo que constantemente habla sobre la crisis de subpoblación, el mismo que cree que la humanidad está en riesgo porque no se están teniendo suficientes bebés, de repente estaba difundiendo tonterías sobre políticas de control de natalidad. La contradicción prácticamente se escribía sola. Aquí estaba un hombre con 12 hijos reconocidos, algunos de los cuales apenas reconoce, actuando como una autoridad en distribución global de anticonceptivos. Era absurdo. Y eso fue lo que hizo que el chiste fuera tan brutal. No solo era gracioso, expuso la completa falta de autoconciencia que parece tener Musk. Musk tiene un largo historial de tuitear primero y pensar después, y este fue solo otro ejemplo de lo imprudente que puede ser ese hábito. Lanza información como si sus palabras no tuvieran consecuencias reales, como si lo que dice no fuera recogido al instante por medios, figuras políticas y millones de personas comunes que creen que es una especie de profeta moderno. Pero en realidad, estaba completamente equivocado. Totalmente equivocado. La parte aterradora es que la desinformación como esta no solo es vergonzosa, puede ser peligrosa. Cuando alguien tan influyente como Musk tuitea una afirmación falsa, se propaga como un incendio. La gente no siempre se toma el tiempo para verificar si es verdad, especialmente cuando encaja con sus propios prejuicios. Y una vez que la desinformación está afuera, es casi imposible hacerla retroceder. Las verificaciones llegan demasiado tarde, y para entonces, muchas personas ya se han convencido. Elon Musk told reporters, quote, "Nobody's gonna bat 1,000. Pero a Musk no pareció importarle. Cuando lo enfrentaron por su error, lo desestimó con una excusa casi risible. Nadie batea 1,000. En otras palabras, todo el mundo comete errores. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que no solo se equivocó un poco, tergiversó por completo todo un programa de ayuda internacional. Y en lugar de reconocer que estaba equivocado, lo minimizó, como si difundir desinformación a millones de personas fuera solo otro martes cualquiera. Eso fue lo que Seth Meyers señaló con precisión. No solo se burló de Musk por equivocarse, expuso el patrón, los tweets imprudentes, la falta de responsabilidad, la manera en que Musk actúa como si sus palabras no tuvieran peso cuando claramente lo tienen. Y el hecho de que el chiste estuviera ligado a sus propias decisiones personales, sus muchos hijos, solo lo hizo aún más devastador. Elon Musk ha construido una reputación por ser impredecible. Pero hay algo en él que sí es completamente predecible: su hábito de difundir desinformación. Tuitea primero, verifica después, o nunca, y cuando lo enfrentan, o lo ignora, o se reafirma en lo dicho. Esto no es un desliz ocasional, ni un error esporádico. Es un patrón, y es un problema serio. Cada vez que Musk tuitea, millones de personas lo ven al instante. Su base de fans trata sus palabras como si fueran noticias urgentes, sin importar cuán absurdas sean. Ya sea una afirmación sobre inteligencia artificial, una opinión política incendiaria o una acusación completamente infundada, sus seguidores lo consumen y lo propagan como pólvora. El problema es que, muchas veces, lo que dice ni siquiera es verdad. Doge and OMB also found that there was about to be 50 million taxpayer dollars that went out the door to fund condoms in Gaza. That is a preposterous waste of tax. Cuando afirmó falsamente que EETU había enviado $50 millones en condones a Gaza, la gente le creyó.
Su tuit no se quedó solo en su rincón de Internet. Fue recogido, repetido y amplificado por miles de personas que asumieron que sabía de lo que hablaba. La verdad, que los condones eran parte de un programa de prevención del VIH en Mozambique, salió después, pero para ese momento, el daño ya estaba hecho. Así es como funciona la desinformación. La mentira siempre se difunde más rápido que la corrección. Este tipo de imprudencia ya sería bastante grave viniendo de un usuario cualquiera de Twitter. Pero Musk no es solo alguien en línea. Es una de las personas más ricas y poderosas del planeta. Sus tweets no solo influyen en opiniones, afectan acciones en la bolsa, políticas y la percepción pública a gran escala. Y aún así, trata sus palabras como si no tuvieran consecuencias. Todos cometen errores. ¿Cuál es el problema? Yeah, we definitely need to learn the truth about 9/11 and COVID. El problema es que las palabras de Musk tienen un impacto real en el mundo. Cuando sugirió falsamente que el ataque a Paul Pelosi fue un montaje, no fue solo un comentario al azar. Fue una mentira increíblemente peligrosa que alimentó teorías conspirativas. Cuando difundió desinformación sobre el COVID, la gente lo tomó en serio, incluso cuando los científicos intentaban desesperadamente aclarar los hechos. Cuando tuiteó que había asegurado financiamiento para sacar a Tesla de la bolsa, resultó ser completamente falso y fue demandado por fraude de valores. Nobody's going to bat 1,000. I mean, we will make mistakes, but we'll act quickly to correct any mistakes. Él nunca asume la responsabilidad. En lugar de disculparse o admitir que se equivocó, actúa como si el error no fuera importante, o intenta culpar a los medios, a los verificadores de datos o a quienes lo critican. Sus fans lo defienden, diciendo que solo está bromeando o pensando en voz alta, como si eso justificara el hecho de que constantemente desinforma a millones de personas. Eso fue lo que hizo que los chistes de Meyers fueran tan brutales. No se trataban solo de un error de Musk, sino de cómo nunca enfrenta las consecuencias de nada. Cuando la audiencia se rió, no fue solo porque el chiste era bueno, fue porque vieron la verdad en él. Elon Musk nunca ha sido del tipo que recibe bien las críticas. Si alguien se burla de él, contraataca. Si un periodista lo cuestiona, lo desacredita. Si un político lo llama a rendir cuentas, lo convierte en un espectáculo. Incluso ha peleado con usuarios al azar en Twitter, lanzando comentarios sarcásticos y memes solo para demostrar que siempre tiene la última palabra. Pero después de que Seth Meyers lo ridiculizó en la televisión nacional, nada. Ni tweets, ni memes, ni discursos largos sobre presentadores woke de programas nocturnos. Solo puro y ensordecedor silencio. You've been criticized left and right. But look on the right side. I mean, why are you doing this? Always look on the Para alguien tan obsesionado con su propia imagen como Musk, ese silencio fue más ruidoso que cualquier respuesta posible. Fue fuera de lo común. Este es el mismo tipo que pasó meses peleando con un adolescente que rastreaba su jet privado. El mismo que se burló públicamente de un empleado con discapacidad en Twitter. El mismo que llamó Pedo Guy a un buzo rescatista solo porque no le gustó que dijera que su idea del submarino era impráctica. Entonces, ¿por qué no dijo nada esta vez? Hay algunas teorías. Una posibilidad es que estaba demasiado furioso para responder. Musk tiene uno de los egos más grandes del planeta. Y ver a toda una audiencia reírse a su costa debió doler. No le gusta ser el chiste. Le gusta ser quien hace los chistes, quien controla la conversación y decide quién es ridiculizado y quién no. Meyers le arrebató ese poder en tiempo real y tal vez lo dejó sin palabras. Otra posibilidad es que sabía que responder solo lo empeoraría. Musk entiende cómo funciona Internet. Si hubiera respondido, el titular al día siguiente no habría sido sobre el chiste de Meyers, sino sobre la rabieta de Musk por el chiste. El clip se habría vuelto aún más viral. Los presentadores nocturnos habrían redoblado la burla, y de pronto, la historia se habría extendido por días en lugar de horas. Su equipo de relaciones públicas probablemente le rogó que lo dejara pasar, sabiendo que cualquier reacción solo avivaría el fuego. Pero claro, el hecho de que Musk guardara silencio no significó que la gente lo olvidara. Si acaso, Internet se aferró aún más a su silencio. La gente empezó a hacer memes sobre él sentado en su mansión, redactando furiosamente tweets que sus asesores no lo dejaban publicar. Otros bromeaban diciendo que probablemente estaba actualizando Twitter sin parar, viendo su nombre en tendencia por las razones equivocadas. Y cuanto más tiempo permanecía callado, más gracioso se volvía. Elon Musk no es ajeno a ser blanco de burlas por parte de los presentadores nocturnos. Pasa todo el tiempo. Ya sea John Oliver, Jimmy Kimmel o Stephen Colbert, Musk ha sido el blanco del chiste durante años. Sus crisis en Twitter,
decisiones empresariales extrañas y su ego desmedido lo convierten en un blanco fácil. Pero hubo algo en la burla de Seth Meyers que fue diferente, y claramente le afectó de una forma en la que otras no lo habían hecho. Meyers no recurrió a golpes bajos ni a monólogos sensacionalistas. Su humor siempre ha sido seco, agudo y sin esfuerzo, y eso fue lo que hizo que esta burla fuera tan brutal. No intentó crear un momento viral, ni gritó sus chistes para causar más impacto. Solo señaló lo obvio, y eso fue suficiente para desmantelar a Musk por completo. ¿La estocada final? Meyers no solo lanzó un chiste sobre Musk y siguió adelante. Destrozó sistemáticamente cada parte de su imagen pública. Se burló de su momento incómodo en la oficina oval, donde Musk, quien adora ser el centro de atención, de repente parecía un pasante fuera de lugar junto a Trump. Solo eso ya bastaba para hacerlo ver ridículo. Pero Meyers no se detuvo ahí. Atacó el hábito de Musk de difundir desinformación, exponiendo su afirmación completamente falsa sobre los condones enviados a Gaza. Y luego, el golpe final. Lo conectó con el hecho de que Musk, un hombre con 12 hijos, probablemente no sea la mejor persona para opinar sobre políticas de control de natalidad. Los chistes no estaban exagerados ni forzados. Estaban basados en la realidad. Por eso dolieron. Musk no podía darle la vuelta a la situación a su favor. No podía decir que Meyers estaba siendo injusto, porque los hechos estaban ahí. No podía alegar que era solo una broma, porque su personaje entero estaba siendo expuesto en tiempo real. Cada vez que Meyers lanzaba un golpe, no solo era gracioso, era certero. En el momento en que salió al aire la burla de Seth Meyers, Internet hizo lo que mejor sabe hacer. Convirtió a Musk en un meme. Y no solo por unas horas. Los chistes siguieron llegando, y se convirtió en una de las humillaciones más memorables hacia Musk en tiempos recientes. La gente en línea se burló de su silencio, lo cual en sí mismo fue raro. Este es el mismo tipo que pasa horas en Twitter discutiendo con usuarios aleatorios, peleándose con periodistas y asegurándose de que su voz siempre sea la más fuerte. Pero después de los chistes de Meyers, nada. Eso fue todo lo que la gente necesitó para empezar a burlarse aún más. Twitter se llenó de memes. Uno de los chistes más populares era que Musk probablemente estaba en su mansión, escribiendo furiosamente un hilo de 20 tweets, solo para que su equipo de relaciones públicas lo derribara antes de que pudiera presionar enviar. Otros lo imaginaban actualizando Twitter con furia, viendo cómo la gente se reía de él sin saber qué hacer al respecto. Cuanto más tiempo permanecía en silencio, más gracioso se volvía. No fue solo una vergüenza momentánea, se convirtió en un evento viral total. Personas que ni siquiera habían visto el clip original vieron los memes, se sumaron a la broma y lo difundieron aún más. Ya no se trataba solo de que Meyers se riera de Musk, se trataba de Musk siendo ridiculizado en cada rincón de Internet sin poder hacer nada para detenerlo. Ese es el peor escenario posible para alguien como él. Musk ama controlar la narrativa. Quiere ser el que hace los memes, no el que aparece en ellos. Está acostumbrado a tener la última palabra, pero esta vez no tuvo nada. Ninguna respuesta ingeniosa, ningún control de daños. Solo millones de personas riéndose a su costa. A Elon Musk le encanta la atención. Se alimenta de ella, ya sea lanzando cohetes, haciendo predicciones salvajes o generando controversia en línea. Siempre quiere estar en el centro del escenario. Pero hay una cosa que no puede soportar, que se rían de él. Musk quiere ser visto como un genio, un visionario, el hombre que está dando forma al futuro de la humanidad. Ha construido toda su marca sobre la idea de que no es solo otro multimillonario. Es el multimillonario, el que es más inteligente, audaz e innovador que cualquiera. No solo quiere que la gente lo escuche, quiere admiración, respeto e incluso un poco de temor. Por eso la burla de Seth Meyers golpeó tan fuerte. No fue solo un chiste inocente a su costa, fue una humillación pública completa, una que destrozó la imagen que Musk tanto se esfuerza por proteger. El público no se reía con él, se reía de él, y eso es lo único que no puede tolerar. Cuando Musk está en control, disfruta hacer el papel del bromista. Le gusta publicar memes, hacer comentarios sarcásticos y actuar como si estuviera por encima de las críticas. Pero cuando él se convierte en el chiste, ahí es cuando se le cae la máscara. Se pone a la defensiva, ataca, empieza a despotricar sobre cómo los medios tradicionales están sesgados, o cómo la comedia nocturna ya no es graciosa. Pero esta vez, ni siquiera hizo eso. Se quedó en silencio, lo cual dijo más que cualquier tuit que pudiera haber escrito. Si hubiera sido una burla menor, la habría ignorado. Si hubiera sido un malentendido pequeño, lo habría corregido sarcásticamente. Pero esto fue diferente. Meyers no se burló solo de un mal tuit o de un momento incómodo.
Desmanteló toda la imagen pública de Musk, pieza por pieza. Le mostró al mundo que Musk no es un genio intocable, sino solo otro multimillonario que dice tonterías. Lo descubren y se niega a asumir la responsabilidad. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Déjanos tu comentario abajo.